Buenas, profesora Carmen Ontiveros, espero se encuentre bien. Mi nombre es Silvia Josefín Saadi Martínez, estoy cursando el sexto trimestre de Psicología y en esta ocasión le vengo a dar mi sustentación sobre su tercera actividad de la materia de psicopatología. Esta tercera actividad o esta tercera unidad nos habla sobre las funciones mentales, pero para hablar de las funciones mentales hay que separar lo que se considera cerebro y mente, porque aunque existen demasiados estudios, o existe mejor dicho, demasiadas teorías de que son lo mismo, realmente no lo son. Ok, para iniciar, ¿qué es el cerebro? Conocemos como cerebro a aquel que se encuentra dentro de la caja craneal, que está rodeado de materia gris y blanca, que también pesa alrededor de 1300 gramos y que tiene más de 100 millones de neuronas que controlan lo que serían las acciones mentales y físicas, ¿ok? Hay diferentes personas, diferentes figuras de la historia que hablaban sobre lo que era el cerebro. En este caso, Hipócrates consideraba que el cerebro era el asiento de la mente. Fue el primero en comprender claramente la función que tiene el cerebro y considerarlo como lo que sería el frente de la mente. Por otra parte, tenemos a Galeno, el padre de la medicina, que consideró que todas las actividades mentales, tales como lo que sería la imaginación, el razonamiento, el juicio y la memoria, entre otras, eran controladas por los ventrículos mentales que residían en el cerebro. Pero yéndonos más atrás, mucho más atrás de la historia, tenemos a los egipcios, que fueron los primeros que consideraron que el cerebro era el lugar donde se localizaban todas las funciones mentales. Cabe recalcar que es gracias a la filosofía que nosotros podemos tener un concepto o una diferencia entre cerebro y mente. Esto es, dado por sus diferentes ramas de estudio como el dualismo y la ontología. Por último, pero no menos importante, Platón consideraba al cerebro como aquel asiento que tenía el alma. Por otro lado, tenemos la mente, que es aquella que se entiende como el conjunto de capacidades cognitivas que tenemos nosotros los seres humanos. Esta logra englobar todo lo que sería la percepción, el pensamiento, la conciencia, entre otras. Esta también, gracias a la filosofía, es que tiene una evolución y es que hoy en día podemos tener un concepto mejor estructurado sobre lo que es, ya que este tema es fundamental y es un tema de base para la evolución de lo que es la filosofía y es de ayuda para la evolución y crecimiento de otras corrientes que nacieron por parte de la filosofía, tales como la psicología. Esta también tiene diferentes representantes o figuras que trataron de dar un concepto o dar su propio concepto sobre lo que ellos consideraban la mente. Aquí resalta Aristóteles, que consideraba que la mente era la tabla rasa. Esto quiere decir que es algo que nace vacío y que nuestras habilidades se iban aprendiendo. Por otro lado, distintos filósofos durante la historia trataban de entender lo que era las capacidades de razonamiento. Esto haciendo así posible que consideraran entonces a la mente después como realmente el alma del ser humano. Por último, René Descartes es una figura que vino a contribuir mucho sobre lo que sería la mente, ya que con su famosa frase de pienso y luego existo, de entender que simplemente el hecho de pensar, de poder tener un pensamiento, era pues una forma y es la forma más importante para estar vivo.
él consideraba también a la mente como dos formas distintas, o sea, dividió a la mente en dos formas distintas, donde está el Iares Cognitions, que era la mente que no se encontraba en un espacio físico o material, y el Iares Extensa, que es el cuerpo, que sí se encontraba o se encuentra en el mundo material. Cuando hablamos de el cerebro y la mente, tenemos que hablar sobre la teoría de lo que se considera normal a nivel mental. Y pues cuando hablamos de normalidad, realmente no estamos haciendo referencia a distintos enfoques, porque hay muchos enfoques que toman este tema con importancia. En esta se destacan el enfoque psicoanalítico, el enfoque del comportamiento, el enfoque biomédico y el enfoque cognitivo. Por un lado tenemos el enfoque psicoanalítico, que este enfoque le es leal a lo que era el pensamiento de Freud, o mejor dicho, lo que serían las principales teorías de Freud, donde considera como la anormalidad que era causada por razones psicológicas más que por razones físicas. Aquí se podía decir que jugaban un rol muy importante lo que es la identificación, lo que es el ego y el superego. Por otro lado, aquí se sugiere que lo que serían las conductas anormales vienen de lo que serían los pensamientos, deseos y recuerdos inconscientes de la persona. Cabe recalcar que Freud consideraba normal aquella ficción ideal que era imposible alcanzar, porque todo el mundo tenía algo de anormal dentro de ellos, porque los seres humanos somos anormales por naturaleza, según Freud. Por un lado tenemos el enfoque psicoanalítico, que este enfoque le es leal a lo que era el pensamiento de Freud, o mejor dicho, lo que serían las principales teorías de Freud, donde considera como la anormalidad que era causada por razones psicológicas más que por razones físicas. Aquí se podía decir que jugaban un rol muy importante lo que es la identificación, lo que es el ego y el superego. Por otro lado, aquí se sugiere que lo que serían las conductas anormales vienen de lo que serían los pensamientos, deseos y recuerdos inconscientes de la persona. Cabe recalcar que Freud consideraba normal aquella ficción ideal que era imposible alcanzar, porque todo el mundo tenía algo de anormal dentro de ellos, porque los seres humanos somos anormales por naturaleza, según Freud. Ok, a lo largo de lo que sería la especie, distintas personas han tratado de crear analogías para relacionar la mente y el cerebro. Entonces, con esto, ¿cómo relaciona la mente y el cerebro el enfoque psicoanalítico? ¿Ok? Para esto hay que tener claro que la relación de cerebro y mente en esta relación se tiene una incógnita grande que no ha sido resuelta, que es la existencia de la conciencia. Para esto,
Se debe tener en claro que para un buen funcionamiento de lo que serían las capacidades intelectuales, no intelectuales, sino las capacidades mentales, se debe tener un triángulo entre lo que sería mente, cerebro y conciencia. Con esto se puede decir que los procesos mentales no son precisamente como se creía antes, obra de magia ni de hechicería, sino que son el resultado de una combinación de mecanismos neuronales. Por otro lado, los psicólogos analíticos consideran que todo está formado por el cerebro físico, que es el sistema nervioso. Las relaciones que se producen bajo este funcionamiento, que se consideraría la conciencia, y lo que sería la mente, que se encarga de regular entonces la transmisión de la información y de la energía que se tiene. Por otro lado, se sabe que para un buen funcionamiento o un correcto funcionamiento de lo que serían las funciones mentales, es necesario una nivelación entre estas tres capacidades o estas tres principales características, elementos, para que la vida sea mucho mejor, la vida de las personas sea mucho mejor. Por otro lado, tenemos el enfoque de comportamiento, que en este enfoque se puede considerar que lo anormal viene estando centrado en lo que serían las conductas observables. Los conductistas creen en lo que serían las acciones de la experiencia en vez de lo que sería lo patológico y las fuerzas de la inconsciencia. Para este enfoque, lo que sería lo anormal se podría desarrollar a través de lo que sería el comportamiento desadaptivo, que no va muy lejos de lo que Luis Esqueda consideraba como conducta desadaptada, que recordemos que Esqueda, anteriormente ya se dijo en la unidad 2, que consideraba que era en esta parte de la conducta donde se podía visualizar más pues las anormalidades que tenía una persona, ya que estos comportamientos en la mayoría llegan a ser perjudiciales para la persona y quienes lo rodean. Por esto, los conductistas pues comprenden que la conducta es algo que se aprende mediante lo que sería el ambiente de la persona, pero así como se aprende, también se puede desaprender. Por lo que para los conductistas, un comportamiento normal, una conducta normal, ser normal para los conductistas es tener una conducta positiva que no te dañe ni a ti ni a las personas que te rodean o las personas que son parte de tu núcleo social. O sea, que no presenten ningún tipo de anormalidad o de comportamiento desadaptivo. Por otro lado, tenemos el enfoque biomédico, que se tiene claro que este enfoque se centra más en las causas subyacentes que pueden afectar a la conducta o crear una conducta normal, por lo que trata de encontrar un origen a esta conducta por parte de lo que sería la genética, algún desequilibrio químico o entre otras cosas. Para este enfoque es muy importante tener pues presente que los trastornos o demás conductas anormales siempre van a tener un origen ya sea orgánico o físico. Por eso es que se centra en las causas biológicas que dan inicio a una conducta anormal. También consideran que la conducta anormal se relaciona con lo que sería la estructura física y el funcionamiento del cerebro, lo que sería el sistema nervioso central. Para el enfoque biomédico, se considera que la conducta
pues una conducta normal es aquella que no presente ningún tipo de alteración, o sea, que esté libre de alteraciones, ya sea por genética o físicas respectivamente con la persona. Entre las teorías que también se tienen, o los enfoques que se tienen para decretar lo que es normal, es importante hablar del enfoque cognitivo, ya que se centra totalmente en los pensamientos de la persona, considerando así que la influencia de esta es la que causa algún tipo de alteración del comportamiento y en lo que sentimos. Es esta que dice que una conducta normal se debe a una vinculación de lo que sería el comportamiento inapropiado. También es causado por algún tipo de cognición defectuosa que tenga la persona, por lo que la conducta anormal puede ser de esta manera, puede ser tratada o puede ser mejorada aprendiendo a usar cogniciones apropiadas para aquella alteración que se pueda estar sufriendo. Es importante preguntarnos por qué es necesario en la psicología, en la medicina o en diferentes ramas de la salud, por qué es importante preguntarnos qué es lo normal y qué es lo anormal. Y realmente se debe tener claro que lo normal se juzga desde lo anormal, ya que es más fácil dar un concepto sobre lo que es anormal y en generalizarlo con conductas o con cosas físicas que puedan tener las personas. Es importante poder diferenciar y pues colocar una diferencia entre ambas, ya que esto nos va a ayudar a poder, en el ámbito de la salud mental, por ejemplo, nos va a ayudar a poder hacer un mejor diagnóstico sabiendo si la persona está dentro de lo normal o está dentro de lo anormal, está dentro de lo normal o dentro de lo anormal. Es importante para poder crear un diagnóstico correcto, porque si la persona no tuviese ningún tipo de anormalidad, no sería entonces necesario un diagnóstico. Entonces, es importante también saber que las personas reconozcan que tienen aquella anormalidad, porque, como decía Freud, todos no somos perfectos. Realmente alcanzar ese nivel de ficción ideal sobre las personas es imposible, ya que todos tendremos algún tipo de alteración, conductas adaptiva a lo largo de nuestra vida. Ahora sí podemos hablar sobre las funciones mentales. Ok, ¿qué son las funciones mentales? Se debe tener en cuenta que el concepto de funciones mentales viene gracias a los estudios de Vygotsky, que propuso la existencia de dos grupos principales, que serían las funciones psicológicas elementales y las funciones psicológicas superiores. Pero no es hasta los estudios del neuropsicólogo Luria que realmente se llega a explorar más o estudiar más a fondo las funciones mentales, ya que consideraba las funciones mentales como aquellas que son generadas por las estructuras corticales propiamente. ¿Ok? Con esto se puede decir que las funciones mentales principales o superiores o de mayor importancia son la atención, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, las emociones, la conciencia y el razonamiento. Estas funciones mentales son importantes porque ayudan al desarrollo de las personas y el buen proceso de aprendizaje y de lenguaje que tenemos los seres humanos. Ya hablando de las funciones mentales y sobre qué son, tenemos que hablar de la atención. La atención se entiende como atención, como es aquella función que es focalizada de forma tanto interna como externa.
Esto se considera de gran importancia, ya que realmente ayuda al buen procedimiento, o mejor dicho, al buen desarrollo de otras funciones mentales, tal como el aprendizaje y la memoria. La atención es un instrumento que ayuda a vivenciar, o sea, que es necesario para la vivencia normal de una persona. Esta es importante para lo que sería la existencia, ya que sería difícil imaginar la existencia del ser humano sin esta, ya que el ser humano aprovecha la atención para usarlo a su favor y poder adaptarse al medio social al que estamos. Por último, se puede tener en consideración que la atención es de carácter multisensorial, o sea que es capaz de captar la información tanto de manera auditiva como táctil o visual, entre otras. Esta se divide en 3 fases, donde está el inicio de la captación de la atención, que puede ser de manera tanto pasiva como activa. Se tiene el mantenimiento, que se produce a los pocos segundos de inicio de la atención y es importante para el proceso de la información, o sea, para un buen proceso de la información y que la atención esté focalizada correctamente. Y por último tenemos el cese, que es cuando la atención se retira del proceso donde está. Por otro lado, también la atención se clasifica en alertación, que es cuando las capacidades están alerta, o sea, están despiertas y se mantienen alerta. La atención focalizada, que es cuando la persona está enfocada en un estímulo específico. Se tiene lo que es la atención sostenida, que es cuando la persona es capaz de mantener aquella atención por un largo tiempo. Y la atención selectiva, que es cuando la capacidad de poder diferenciar cuáles son los estímulos relevantes y cuáles no. Tenemos que hablar de las psicopatologías que tiene la atención, donde se resalta lo que sería la aproxexia, la hipoprosexia y la paraprosexia. La aproxexia es la incapacidad absoluta para poder que el individuo mantenga su atención fija. Esto es producido mayormente por un déficit sensorineuronal o mental. Por otro lado, se tiene el hipoprosexia, que esto se considera como la constante fluctuación de la atención hacia un objeto u otro. Por último, se tiene la paraprosexia, que es un desbalance en lo que sería la atención provocada y la atención espontánea, teniendo prominente una u otra de estas dos cualidades o dos variables. Ahora tenemos la conciencia. El significado de lo que es estar consciente es estar despierto, tener conocimiento de sí mismo y del medio que los rodea. Esta se puede dividir en 2 componentes, donde está el perceptual y el motor, siendo el perceptual todas aquellas percepciones de las que se extrae la información, que son parte del mundo, y el motor, que es todo aquello que nos prepara para ejecutar una acción específica. La conciencia también se clasifica en alerta, letargo, estupor y coma, donde el alerta es un estado sano, es el estado sano del sujeto, donde el letargo es una reducción en lo que sería el estado alerta de las personas,
donde el estupor sería aquel estado permanente o dormido donde la persona apenas logra dar algún tipo de respuesta o señal, y está el coma, que es la falta de respuesta totalmente de las personas. La psicopatología de la conciencia. Se tiene que saber que las psicopatologías se dividen en dos grupos, que serían los trastornos cuantitativos y los cualitativos. En los trastornos cualitativos tenemos el estado de disociación fragmentada, tenemos la desorientación, tenemos las alucinaciones o ideas paranoides o delirantes, perdón. Y en los trastornos cuantitativos tenemos la somnolencia, el coma y la hipervigilia. Por otro lado tenemos la función de la percepción, que es aquella que se entiende como un proceso de orden superior que reconoce e integra lo que serían patrones complejos, ¿ok? La percepción es también la que constituye un proceso cognitivo que implica dar significado a las cosas o a lo que es captado. Esta función mental necesita de otras funciones para poder llevarse a cabo. Tal es el ejemplo de lo que necesita la atención, necesita lo que es la atención, la interpretación, la memoria, el aprendizaje, entre otras funciones. Su clasificación es visual, que se capta de manera que se capta por la vista, auditiva, que se capta de manera sonora, que es captada por sonidos, lo táctil, que es una información que entra por objetos que tengan texturas, o gustativas, que son es una información que entra de forma de sabores. Un ejemplo de esto es cuando se nos tapan los ojos al momento de darnos una comida, y como no estamos viendo qué es, o si nos tapan la nariz al momento de darnos una comida, al taparnos estos dos sentidos, pues tendemos a confundir de manera gustativa aquella comida. No lo mismo que si nos dan la capacidad de ver la comida pero no leerla, podemos entender y tenemos una percepción mejor de lo que nos están dando. Cuando hablamos de aprendizaje, nos estamos refiriendo a aquella función mental que hace referencia o énfasis en el proceso de adquirir información nueva o de adquirir nuevos patrones de conducta, tanto de uno como de otras personas. Este término es mayormente usado de manera común para referirse a aquellos diferentes procesos cognitivos. Realmente este se divide en 5 categorías principales para el proceso del aprendizaje, las cuales son principalmente las destrezas motoras, la información verbal, las destrezas intelectuales, las estrategias cognitivas y las actitudes. Cuando hablamos de aprendizaje, realmente también estamos hablando de manera indirecta sobre la inteligencia, ya que van muy de la mano, pero más adelante les hablaré sobre realmente qué es la inteligencia como función mental. Ahora debemos seguir con la memoria, que la memoria es aquel proceso que permite lo que sería conservar información que es transmitida por diferentes estímulos. Una vez que estos estímulos se encuentran presentes delante con la persona, ¿ok? Es importante saber que la memoria
hace posible la evocación de hechos pasados y que permite así poder mantener un registro o una referencia de lo que ha hecho el hombre a lo largo del tiempo. La clasificación de esta se divide en 4 diferentes, donde está la memoria de fijación, que es la que capta las cosas de forma sensorial o de percepción; la memoria conversacional, que es una vez fijados los hechos, en el futuro se conversan; la memoria de evocación, que es cuando se actualizan los hechos que se adquirieron, que se han pues conversado en la memoria de conversación, y se usa la conciencia para hacer entonces un enlace del presente, del pasado y el presente, perdón. Y por último, se tiene la memoria de reconocimiento o de ubicación temporal, que es la que ayuda a identificar entonces en qué momentos fue pues captada o en qué momento fue dicha esa información, y hace como lo que sería un reconocimiento en el tiempo de aquel hecho o sensación o percepción. Esto le ayuda para pues la creación o el funcionamiento de otras funciones mentales, como el aprendizaje. Es sumamente importante, pues esta es la principal función que ayuda a un buen desarrollo del aprendizaje. Cuando hablamos de psicopatologías de la memoria, tenemos lo que sería la amnesia de fijación, que se caracteriza por afectar las capacidades de fijación de la memoria, o sea que la persona se le es imposible evocar hechos recientes. Por otro lado, se tiene lo que sería la hipomnesia, que es un trastorno donde se observa una disminución en lo que sería la capacidad de memorizar de las personas. Entonces, enfocándose más en lo que sería un problema de memoria tanto de fijación como de evocación. Y por último, se tiene también el pseudo-reminiscencia, que es un término que se utiliza para pues aquellos que hacen como una rememoración de acontecimientos que realmente no han experimentado o no fueron experimentados por la persona o paciente que está diciendo que los ha vivido. Esto se entiende también como el término o trastorno de fábula, si mal no estoy. Por otro lado, tenemos la psicomotricidad. Cuando hablamos de la psicomotricidad, hablamos de aquello que hace referencia a la acción de realizar actos físicos. En esto tenemos los actos instintivos, los habituales y los voluntarios, donde los instintivos son los que no son aprendidos previamente, en donde los habituales necesitan de un proceso de aprendizaje específico que permita alcanzar la perfección en aquel acto, y el voluntario son aquellos actos, son aquellas reacciones motoras que son condicionadas por la voluntad y que se encuentran bajo lo que sería la vigilancia de el yo. Concentración, que esta es una función que sirve de instrumento de vivencia para las personas, por lo que también es de gran ayuda o necesita de lo que sería la atención para su existencia, ya que sin esta su existencia se convertiría en algo difícil de imaginar. Cuando hablamos de la psicopatología que tiene la concentración, podemos referirnos principalmente a lo que sería la concentración disminuida. Esta se caracteriza porque el sujeto no es capaz
de digerir voluntariamente o selectivamente la atención o a qué mantiene su concentración y atención. Por otro lado, también se puede considerar lo que sería el déficit de atención, ya que es algo que se refleja por no poder mantener la concentración o la atención de manera constante en algo. Se sabe que las personas que tienen este tipo de trastorno tienen que estar desconcentrados o desconcentrarse en momentos en una actividad para poder hacer algo mejor. O sea, que si una persona con ese trastorno tiene que rendir un examen, tiene que poder distraerse con otras preguntas antes de contestar otras. Sería el ejemplo más simple para poder mostrar la importancia que tiene la concentración en la vida de las personas. También se tiene el pensamiento. El pensamiento como función mental hace referencia a lo que serían las capacidades que tiene el cerebro para formar ideas o crear relaciones entre las ideas. ¿Ok? Se considera que esta función es, de un punto fenomenológico, es considerado como aquel flujo de ideas, de símbolos o de asociaciones que van dirigidas hacia un objeto en específico. ¿Ok? Con esto se tiene que la clasificación del pensamiento es en el pensamiento lógico, crítico, reflexivo, analógico, práctico, sistemático, analítico y creativo, entre otros. Cuando se habla de la psicopatología del pensamiento, se tienen dos específicamente, que sería el descarrilamiento y la esquizoafasia. El descarrilamiento es cuando es conocido por ser aquella pérdida de las asociaciones o fuga de ideas en las personas. Esta consiste en que la comunicación verbal de una persona entremezcla ideas diferentes, por lo que no hay una coherencia en lo que la persona quiere dar a entender o quiere decir. Mientras que en la esquizoafasia es una psicopatología que se trata de la manera en que las personas emplean frases sin una síntesis correcta, que no logra darle sentido a lo que quiere decir o lo que quiere dar a entender. Tenemos al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje o qué se considera normal en el lenguaje? Okay. En el lenguaje es aquella función que es construida por signos tanto verbales como no verbales o escritos. Esta es importante, o se considera que o se entiende como aquella principal forma de comprensión y de comunicación para las personas o los seres humanos. ¿Ok? Esta también es de gran importancia cuando hablamos de un acceso al pensamiento, ya que el lenguaje es de gran importancia para otras funciones mentales, tales como la memoria, el pensamiento, el aprendizaje, entre otras, ya que con esta la información puede entrar para ser procesada por esta función. La clasificación del lenguaje es sonoro, gestual, escrito e icónico. O sea, ¿qué se quiere decir con icónico? Que la observación de simples iconos dan a entender en el mensaje, un mensaje específico. Tal está como cuando uno va por la calle y ve un cartel donde
Hay una X que significa no parquear o no doblar. Se entiende por lenguaje de iconos. Las psicopatologías del lenguaje hacemos referencia a la disfasia, la dislexia y la afasia, donde la disfasia es aquel trastorno del lenguaje donde se disminuye la capacidad comunicativa de las personas. Por lo general, esto tiende a tener algún tipo de lesiones en el sistema nervioso como tal para que se dé. Por otro, la afasia es un trastorno que afecta tanto a lo que es la escritura, la lectura y las expresiones, que es causado mayormente por algún tipo de descontrol o de algún tipo de lesión en lo que sería el cerebro y aquella parte del cerebro que controla la parte del lenguaje. Por otro lado, la dislexia se sabe que es hereditaria en la mayoría de los casos y va a confundir en la escritura o en la lectura, también en el habla, el orden de dónde se encuentran o cómo van organizadas las letras, iconos, o tienden a confundir significados o confundir las cosas. Un ejemplo claro es que la mayoría de las personas que son disléxicas no saben diferenciar la izquierda de la derecha. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que sería la inteligencia. La inteligencia como función mental se puede entender como aquella capacidad de poder adaptarse a nuevas exigencias para el ser humano, por lo que ésta solo puede ser medible frente a situaciones que no sean rutinarias, sino que sean nuevas y no exploradas, dado que con esto se podrá dar una mejor calidad que demuestre entonces el nivel del pensamiento o el uso del pensamiento que tiene la persona como tal. Esta se divide en lógica, matemáticas, lingüística, musical, intrapersonal, espacial y naturalista. Se sabe que cuando sale inteligencia, mejor dicho, que la inteligencia es a veces un tema polémico, porque una persona que es inteligente, que destaca en lo que sería la música o en las matemáticas o otras áreas, que es inteligente en esas áreas, no es considerada una persona anormal, como se tendría que considerar, ya que no pertenece al resto de las personas, sino que es un grupo aparte. Pero realmente el hecho de que sean inteligentes o sean extraordinarios no los quita de ser clasificados como normales, porque como no presentan algún tipo de actitud que perjudica a los demás, no pueden ser considerados anormales en los conceptos que se tiene de anormalidad. La psicopatología de la inteligencia. En la inteligencia se tiene el más notable. Cuando se habla de inteligencia, se habla del retraso mental, que se entiende como un frenamiento en lo que sería los lados intelectuales, y que es notable que está por debajo del promedio de las personas. Por lo que las personas que sufren de esto tienden a hacerlo notar o hacerlo notorio bajo a capacidades desadaptivas que llegan a ser vistas antes de los 18. Con esto se tiene que también tener en cuenta que la mayoría de psicopatologías
dentro de las funciones mentales, tales como la atención, el aprendizaje, la concentración, la percepción, llegan a ser visualizados u observados mucho antes de cumplir la mayoría de edad o los 18 años. Mucho como la atención, la concentración, son vistos u observados desde los primeros años de vida. La memoria también llega a ser una función mental que una anormalidad en esta llega a ser observada tanto desde pequeño, tanto también se puede observar después ya estando pues grande. La edad para pues hablar de la psicopatología de la memoria sí puede variar, igual que el de la conciencia, puede variar dependiendo, o sea, varía mucho dependiendo de la persona. Pero lo que son la atención, la concentración, sí son el aprendizaje, la inteligencia, sí son funciones mentales que una normalidad en ellas logra ser captada desde los primeros años de vida de un niño. Aunque los siguientes no son considerados funciones mentales, se debe de tener en cuenta cuando hablamos de la conducta de las personas. Esta es la sexualidad, el sueño y la alimentación. Pero iniciemos por la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad o qué quiere decir esta? Realmente dar un concepto específico sobre lo que es la sexualidad o lo normal en la sexualidad es imposible, ya que está bajo muchas circunstancias que se puedan dar en la persona o en el contexto familiar o contexto social que está la persona. También depende mucho de quién es la persona y el ambiente en el que se la mantiene, ya que por eso no se puede categorizar, pero se puede clasificar en que existen diferentes sexualidades a lo largo de una persona. O sea, existen diferentes sexualidades que se han ido aceptando a la medida que han pasado el tiempo, ha pasado los años. Las clasificaciones de la sexualidad están en gay, lesbiana, hetero, bisexual, pansexual, transexual, entre muchas otras. Se sabe que la sexualidad ha sido un tema polémico desde hace mucho tiempo atrás, ya que realmente se consideraba como un acto en antigua Grecia, mejor dicho, la sexualidad, Grecia, sí, en antigua Grecia, la sexualidad era algo libre, era algo que todos debíamos vivir porque era algo hermoso. Ya no importaba si era entre hombres, entre mujeres, mientras que vivieras la sexualidad, tu sexualidad era considerado una persona pues libre. También se considera o se sabe que antiguamente la sexualidad era relacionada a algo que se daba entre discípulos y maestros solamente. El acto de amor que se es relacionado a la sexualidad era entre discípulos y maestros. Cuando llega la iglesia, cuando llega todos estos cambios en la historia, es que se comienza a crear la estigmatización de que el amor es solamente heterosexual, que la sexualidad solamente se puede vivir de manera heterosexual, que se comienza a creer que hay que llegar virgen al matrimonio, que la mujer tiene que mantenerse pura y castra. De igual manera, se sabe que a lo largo de la historia, dependiendo mucho de la cultura, hay formas de vivir la sexualidad muy distintas. Algunos trastornos que van alrededor de lo que es la sexualidad se dividen, mejor dicho, esta se divide en dos, tanto en hombres como en mujeres. Cuando hablamos de trastornos de sexualidad por parte de los hombres, debemos hacer énfasis en lo que es el trastorno eréctil, que se caracteriza entonces por lo que sería una dificultad para conseguir una erección durante lo que sería el acto sexual o hasta finalizar el acto sexual. Mientras que en las mujeres se tendría lo que es el trastorno del orgasmo femenino,
que este se caracteriza por un retraso marcado o ausencia del orgasmo durante la actividad sexual. También en las mujeres se tiene lo que es el trastorno de interés, excitación sexual femenino, donde la mujer no es capaz de sentir algún tipo de fijación o interés por la situación o la persona con la que está, por lo que no es capaz de excitarse durante el acto sexual. Ok, por otro lado, tenemos lo que sería el sueño. El sueño se puede entender como aquella capacidad donde intervienen diferentes sistemas de manera mutua. Como dato curioso, se tiene que el ser humano pasa un tercio de su vida dedicándose a lo que es el sueño. Este se clasifica en 4 fases distintas, donde la primera es lo que sería la etapa de adormecimiento. La segunda sería la fase o la etapa del sueño ligero. La tercera sería la etapa de transición del sueño y la última sería la etapa del sueño profundo. Cuando se habla de trastornos del sueño como tal, se tiene el trastorno de insomnio, el trastorno de narcolepsia, el trastorno de hipersomnia, donde el trastorno de insomnio es una incapacidad, una dificultad de poder iniciar el sueño o de mantener el sueño, mientras que la hipersomnia es aquella persona que presenta somnolencia excesiva a pesar de haber dormido sus horas debidas, y la narcolepsia es una necesidad constante de dormir y de abandonarse entonces a lo que sería el sueño. Por último, es importante hablar de la alimentación, porque esto influye en lo que sería la conducta normal o anormal de una persona, y también influye en el desarrollo de las funciones mentales, ya que mantener una sana alimentación es muy importante para un buen desarrollo de la persona, tanto de sus capacidades físicas como cognitivas. No me quiero extender mucho al hablar de esto, porque realmente es un tema que se ha tomado en consideración y se ha hablado durante muchos años en el bachillerato. Pero la alimentación tiene una gran importancia para el ser humano. Mantener una alimentación sana, una alimentación balanceada. También se sabe la diferencia que tienen las alimentaciones sanas con las alimentaciones pues no sanas, donde las alteraciones que causa físicamente la comida insana. Pero cuando hablamos de enfermedades que se crean por la alimentación, tenemos que hablar de la anorexia y de la bulimia, que realmente serían las dos principales, los principales trastornos o enfermedades. Cuando hablamos de alimentación, tenemos que saber que la anorexia es personas que sufren de anorexia, son aquellas personas que tienden a tener un bajo peso, muy bajo peso, y llegan a tener dietas demasiado restrictivas, ¿ok? Mientras que las personas que sufren de bulimia tienden a tener dietas que sí llegan a variar, pero su peso se mantiene constante y no tiene variaciones. Otra diferencia clara entre la anorexia y la bulimia es que en la anorexia se llegan a tener complicaciones médicas crónicas, mientras que en la bulimia las complicaciones son médicas agudas. Ya para terminar, es importante hablar sobre lo que es el aspecto y la actitud de una persona, ya que esto es importante al momento de venir a desarrollar lo que sería un examen mental, ¿ok? Que es como el primer registro que se puede tener sobre una persona,
pues al momento de pues una primera observación. Esta es importante porque en el examen mental se van a ver lo que es el aspecto, la actitud, la vestimenta de la persona, con qué emociones se podría considerar llega la persona. Se les pregunta, se describen lo que sería la parte física de la persona, estatura, color de pelo, color de piel, color de ojos. Se trata en el examen mental de hacer lo más específico posible, hasta dando un primer plano o pensamiento sobre de qué manera están sus funciones mentales, colocando tipo la percepción, que si la atención, si mantiene la atención la persona, si no mantiene la atención. En el examen mental es el primer registro que se va a tener como evidencia y se va a tener para ver una evolución en un posible diagnóstico con una persona. Con esto, muchísimas gracias, profesora. Espero que le haya parecido agradable esta breve explicación sobre su unidad y pues espero se encuentre bien y espero que le vaya bien.